ante su irresponsabilidad totalmente delictiva de no haber tomado las providencias para evitar daños materiales y pérdida de vidas humanas con la intromisión, por llamarlo de alguna manera, del huracán Otis, y que causó una destrucción casi total en el puerto de Acapulco, acabando o colapsando la industria hotelera y dejando en la calle a más de 700,000 habitantes de Acapulco y de Guerrero. López ya se destapó, ahora sí, de manera descarada, como un dictador. Como no tomó las providencias necesarias tampoco para tener un fondo y atacar esas emergencias que son urgentes, porque ya se dan casos de robo a tiendas, de asaltos, etcétera. López está dando instrucciones que solamente el ejército mexicano es el que se va a encargar de recibir apoyos para los damnificados, prohibiendo que la sociedad civil y las organizaciones sociales se metan a conseguir básicos y demás donaciones que ayuden las carencias y la pobreza en que quedó el pueblo de Acapulco y de Guerrero, como se acredita con este video. En estos casos, queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal, y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente. En forma directa se va a atender a todo el pueblo. Este desalmado no deja de pasar la oportunidad para lucrar con el sufrimiento y la pobreza en que se encuentra el pueblo de Guerrero, y además para poder llevar más adeptos a su partido Morena, que son votos potenciales para crear su maximato y quedar impune en sus delitos, con el triunfo de la corcholata Sheinbaum, si es que el pueblo de México se deja. Y es así que López ya descaradamente actúa como un dictador. Pero para estar a tono con esos calificativos que estoy haciendo a López, es conveniente recordar que la dictadura se impone por la fuerza cuando el ejército se subleva. Es una dictadura de Estado. Pero hay otro tipo de dictadura, que es cuando se hace por un solo hombre o grupo de camaradas con una fachada constitucional. En fin, que el dictador es aquel que ejerce el gobierno de manera absoluta, que impone sus leyes, impone sus reglas y avasalla a todos los órganos autónomos, quitándoles la independencia. Ante esas características, López cae en una dictadura constitucional, porque está actuando con fachada dentro de la Constitución, pero que de facto no es más que una dictadura. En efecto, conviene recordar que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, según lo establece el artículo 39 de la Constitución Federal. Ahora, es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, según reza el artículo 40. Y el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión, según el artículo 41 de la Constitución Federal. Esto es, que vivimos supuestamente en un Estado democrático dentro del texto de la Constitución. De hecho, ya no es así. Ya no hay una democracia, hay una dictadura. Ahora, el pueblo ejerce su soberanía por los tres poderes de la Unión. Ya no hay poderes autónomos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el último poder que tenía cierta independencia, ya fue cooptado por López. Con su proyecto de presupuesto de egresos del 2024, López anuló más de 15,000 millones de pesos al anular 13 fideicomisos que se refieren a derechos o prestaciones laborales, pero López, para vengarse de la Corte, porque no la ha avasallado hasta ahorita, la va a vencer con esa presión. Entonces se trata de una dictadura. Por ello es que López está actuando de manera desalmada, de manera autoritaria, pues en el caso del desastre que provocó el huracán Otis, López está dejando en la indefensión a los habitantes de Acapulco, puesto que ya se empezaron a dar acciones de robo a tiendas de comercios, a ciudadanos en general. Se roban vehículos en las calles, se roban casas, habitaciones de lo poco que quedó, y López no aplicó el artículo 29 de la Constitución Federal relativo a establecer un estado de emergencia o de excepción en tratándose de un asunto de naturaleza como es el huracán, en donde ya hay desgobernabilidad, ya no hay gobierno. La gobernadora, una tal Evelyn Salgado, hija de otro ratero priista, desapareció. La gente está sin agua, no tienen alimentos, no tienen luz, no tienen comunicaciones, y López todavía está actuando de manera estúpida al decir que los apoyos que lleguen de ciudadanos, de organizaciones, inclusive apoyos internacionales, no se van a recibir, que eso va a hacerse por conducto del ejército mexicano. Es decir, que López está actuando de manera absoluta en contra de la misma Constitución y está utilizando también esa contingencia para que sus siervos de la nación o empleados del su gobierno adoctrinen a todos los ciudadanos otorgándoles alguna ayuda, pero bajo la condición de que van a apoyar a la candidata Sheinbaum. Y ello es algo criminal, porque López no debe meter su puerca política en un asunto en donde debe de aplicar la humanidad para que el pueblo de Guerrero y de Acapulco salgan adelante, y dejándose de su actitud perversa y politiquera. Y la prueba de que López es un dictador lo es la comparación que se va a ver en el siguiente video entre Hugo Chávez y López, que utilizan las mismas palabras, las mismas consignas para adoctrinar especialmente a los paleros,
mas no a la clase media, que es la esperanza de México para acabar con este flagelo en que llevó al país López, y de lo cual hago o activo este video. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo... Bueno, yo creo que queda suficientemente claro que Hugo Chávez, el dictador de Venezuela, que llevó a la miseria extrema a su pueblo y que sigue la continuidad de esa dictadura por el señor Maduro, que es el camarada de López junto con Nicaragua y con Cuba. Resulta que López es una copia de ese dictador. Pues las mismas palabras, las mismas consignas son los que ha utilizado López para adoctrinar a los paleros. Afortunadamente el pueblo de México no está formado por los 10 o 15 millones de paleros que apoyan a López por paga, porque son los beneficiarios de sus programas llamados del bienestar, junto con sus siervos de la nación, el ejército mexicano y el ejército de burócratas, tanto federales, estatales y municipales, de filiación morenista. Afortunadamente, decía, la mayoría del pueblo de México que pertenecemos a la clase media y que somos trabajadores, que no dependemos de ningún político ratero, como es el caso de López, que además somos personas pensantes y que estamos conscientes de que López ya está actuando como dictador para imponer su cuarta transformación. Debemos ser el valladar para que López fracase en ese desmedido afán de poder de imponer una dictadura. Afortunadamente contamos con el apoyo del Poder Judicial depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía es un poder autónomo e independiente, y que no obstante que López lo quiso acabar, lo quiso destruir, recortándole el presupuesto de 15,000 millones de pesos, que no son privilegios de los ministros, sino prestaciones laborales de los trabajadores. Al hacerse una acción de inconstitucionalidad, obviamente
que ese presupuesto de egresos que aprobó la Cámara de Diputados y fue ratificada por el Senado, no va a prosperar. Y esa es la ventaja que tenemos todos los ciudadanos mexicanos, que nos dará tiempo también para votar en contra de la continuidad de Morena. Y quise hacer esta exposición porque muchos de los mexicanos no pueden hacer la distinción del por qué siempre he manifestado en mis videos de que López es un dictador de facto con fachada constitucional. Precisamente porque se trata de una dictadura constitucional. No se trata de un golpe de Estado en donde el ejército haya dado ese golpe. No, se trata de que López se ha convertido en un dictador que gobierna de manera absoluta, que promulga y ejecuta leyes, pero a su antojo, a su modo, fuera de la Constitución. Y también expresé que nuestro sistema político mexicano es un sistema democrático, representativo, laico y federal, porque en una democracia se debe de respetar la autonomía y la independencia de los poderes. En este caso, López tiene debidamente controlado a las dos cámaras, a los diputados y a los senadores. Por ello es que hace sus reformas a modo, sin que los diputados asuman su papel de representantes del pueblo y además el carácter de freno o de equilibrio entre los excesos del gobierno de López. Y en el caso de los senadores, pues también son funcionarios abyectos. En el caso, por ejemplo, del presidente del Senado, Armenta, este recibe 1 millón de pesos mensuales. Y todo el resto de los diputados reciben remuneraciones mayores que las de los ministros de la Corte. Tienen comedores especiales, vehículos último modelo, blindados, personal a su disposición, gastos de representación, además presupuestos para contratar un ejército de mozos, de auxiliares, etcétera. Y ante ese panorama, los que no entiendan todavía que estamos viviendo una dictadura, van a sufrir las consecuencias del mal gobierno, como lo están sufriendo los hermanos de Guerrero y Acapulco, de que no reciben apoyos de López, porque él está manejando esa desgracia con fines electoreros para dar apoyos a quien se afilie o a quien se comprometa a votar por la corcholata de López. De tal suerte que, parafraseando a Catón, un voto para Morena es un voto contra México. Evitemos que siga la continuidad de estos irresponsables traidores a la patria. Muchas gracias.